Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta sesión educativa que vamos a emitir desde Forex Índices a través de FX Street. Soy Jesús Ángel Benito, son las 17 horas y un minuto del horario español, 15 horas y un minuto del horario internacional GMT de hoy día 22 de julio de 2015. Comenzamos esta sesión educativa que la hemos titulado ¿Qué es mejor operar en el mercado? ¿Centrarnos única y exclusivamente en un par de divisas o bien trabajar varios pares de divisas? Lo traslado a cualquier otro producto, es decir, es mejor trabajar solamente un índice bursátil y nada más, o trabajar una materia prima y nada más, o tener diversidad, es decir, tener varios productos en los cuales poder trabajar y poder diversificar nuestra operativa y nuestras inversiones. Este tema es el que vamos a tratar en la sesión educativa del día de hoy. Esta sesión, para que os hagáis una idea, nace de una pregunta que mis alumnos me repiten mucho, ¿no? Y es esa, precisamente. Jesús, me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Que nos centremos en un par de divisas, en dos pares, única y exclusivamente, o es mejor que tengamos un abanico, ¿no?, de probabilidades, es decir, que manejemos varios pares de divisas? Mi respuesta siempre la misma. Depende de nuestras capacidades, ¿no? Es decir, un operador con 25 años de experiencia, como es mi caso, no es lo mismo que un operador con 10 años de experiencia o un operador con un año, o operadores que se estén introduciendo en estos momentos al mercado. Evidentemente, pues los espacios de trabajo deben de ser muy distintos. Ustedes deben de tener en cuenta que los espacios de trabajo, los productos que operemos y demás, tienen que ir siempre acoplados a lo que es nuestra capacidad inversora, pero no solamente desde un punto de vista operativo, sino también desde un punto de vista de capacidades económicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito esta tarde de todo esto. Vamos a ver las ventajas que tiene operar un solo par de divisas, los inconvenientes, y después al final veremos también las ventajas que tiene operar varios pares de divisas y los inconvenientes que tiene también operar varios pares de divisas. La cosa está muy clara. Para operar un par de divisas, dos, tres, cuatro, debemos de albergar el conocimiento del mercado. Eso es imprescindible, ¿no? Y como primera base de negocio, ¿no? Como primera base para la negociación. ¿Puedo operar un par de divisas solo? Sí. ¿Puedo operar dos? También. ¿Tres? ¿Seis? Sí. Puedo operar 1, 2, 3, 4, 6, 8 o 20 pares de divisas. Pero de la base que debemos de partir y lo que debemos de tener muy claro es que jamás operaremos un producto que no conozcamos. Es decir, si yo me introduzco a negociar la cotización del euro dólar, del libra yen, del dólar yen o del libra dólar, debo de conocer las pautas que me marca ese producto. No todos los pares de divisas son iguales, no todos los pares de divisas tienen el mismo comportamiento a lo largo de la historia. Cada uno tiene sus pautas, cada uno tiene sus recorridos, cada uno tiene sus condiciones de mercado, unos son más nerviosos, otros son más nobles. En definitiva, el par que operemos debemos de conocerlo a la perfección, ¿de acuerdo? Entonces, por así decirlo, la primera pregunta tiene una fácil respuesta. ¿Mejor operar 1, 2, 4 o 20? Dependiendo de nuestras capacidades operativas. Es decir, si tengo capacidad para conocer un par y llevo en el mercado medio año, tendré que operar un par de divisas. Que llevo 5 años y conozco 4 pares de divisas, podré operar 4 pares. Que llevo 10 años y conozco 20 pares de divisas, podré operar 20 pares de divisas. Siempre va a estar relacionado con el conocimiento que nosotros tengamos de esos productos y del mercado en general, sobre todo.
¿De acuerdo? Entonces, ¿es mejor operar 1, 8 o 10? Depende de nuestras capacidades, así de sencillo. Y nosotros debemos de ser conscientes, ¿no?, de cuáles son nuestras capacidades. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos entrar a operar un producto que no nos genere confianza porque no lo conocemos, no conocemos bien las pautas que tiene, si son tendenciales, si son contratendenciales. Debemos de conocer esas pautas, sobre todo si operamos en el corto plazo. Si operamos en medianos y largos plazos, que las cotizaciones se mueven a un ritmo más fundamental, los patrones cambian, pero sobre todo si trabajamos en cortos plazos, en intradía o en intrasemana, debemos de conocer a la perfección, ¿no?, ese producto y esa personalidad. Como comentaba, operar un producto que no se conoce nos lleva totalmente a lo que es el oscurantismo del mercado. Estaremos ciegos, estaremos en la oscuridad. Si operamos estaremos dando palos de ciego, ¿no?, como se dice vulgarmente, y no sabremos ni por dónde andamos. Por eso la base es conocer la personalidad del producto. Si no lo conocemos, está muy claro que, bueno, pues que al final iremos directamente al fracaso, ¿no? Las herramientas operativas, como siempre comentamos, son simplemente herramientas. Ustedes no se piensen, sobre todo este mensaje va dirigido para las personas noveles que se estén introduciendo en estos momentos al mercado, no se piensen que en las estrategias o en los sistemas operativos está la clave de la negociación. La clave de la negociación está en el conocimiento del mercado y, en segundo lugar, en el conocimiento del producto que vamos a operar. De ahí que sea tan importante y de ahí que pues nos hayamos decidido a realizar esta sesión dedicada a qué es mejor, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta que para conocer un producto necesitamos realizar un estudio minucioso. Conocer un producto de renta variable, me da igual que sea un par de divisas, que sea un índice bursátil, nos va a llevar mucho tiempo. No se piensen que en 4 días o en un par de meses vamos a conocer las fluctuaciones del eurodólar o vamos a conseguir meternos dentro de la personalidad del eurodólar. No, eso requiere de una elaboración de tiempo y de esfuerzo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo podemos implementar a 2, 3, 4 pares de divisas, 5 o 7? Cuando vayamos conociendo uno. Primero conocemos uno, ¿de acuerdo? Vemos las características que tiene, luego conocemos otro y así sucesivamente. Es decir, al cuerpo hay que darle lo que le pide. Si nuestra cabeza pide conocer otro producto porque nos vemos sueltos, estamos ya muy habituados a trabajar el que ya conocemos, podemos implementar otro par de divisas a nuestro escenario de trabajo. Pero mientras no conozcamos un par de divisas o 2 pares de divisas, malo si queremos trabajar 5. Dice un refrán de mi tierra que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es mejor ir poquito a poco implementando productos a nuestra cartera de inversión y a nuestra cartera operativa, que intentar acelerar el paso y querer abarcar muchos pares de divisas cuando realmente no conozco ni el mercado. ¿De acuerdo? Este es un fallo común y un fallo que se comete por la mayoría de los operadores, sobre todo operadores, pues bueno, sin experiencia, operadores noveles, que piensan igual que el euro-dólar tiene las mismas características que el libra-yen o que el libra-yen tiene las mismas características que el euro con la corona noruega, ¿no? Entonces debemos de seleccionar un poquito, en primer lugar, qué pares de divisas o qué par de divisas creo que es óptimo para iniciarme en el negocio y después ir implementando poquito a poco, ¿no? Poquito a poco, pues diferentes pares de divisas o diferentes índices bursátiles, ¿no? Me da igual pares de divisas que índices bursátiles, lo que nosotros decidamos operar en la renta variable. Para conocer un producto de renta variable debemos de tener en cuenta la historia, ¿no?, y los movimientos que tiene y que nos ha marcado históricamente ese producto. No es lo mismo, por ejemplo, el euro-dólar, que lo tenemos aquí en la imagen, no es lo mismo las pautas que nos marca, que nos suele marcar en sesión europea, que siempre son movimientos más definidos y tendenciales, que los que suelen marcarnos en sesión americana, que siempre, aunque con movimientos definidos bajistas o alcistas, siempre son más nerviosos, más dubitativos y con menos recorridos, ¿no?
Debemos de conocer esas pautas. También debemos de conocer cómo se muestran las cotizaciones de los productos que yo opero en los distintos días de la semana. No se piensen ni por un momento que la cotización del euro dólar se comporta igual un lunes que un miércoles, que un viernes o que un jueves. Tiene sus pautas históricas, ¿no? Aunque evidentemente no quiere decir que todos los lunes se comporte en rango y con poco movimiento. No, evidentemente habrá lunes que se comporte tendencial y con mucho movimiento, ¿no? Pero cada cotización tiene sus días. Por ejemplo, las materias primas también tienen los suyos. El oro, la plata, los viernes suelen moverse más que cualquier otro día, ¿no? El oro y la plata. Los jueves y los miércoles es cuando las cotizaciones se encuentran más animadas, pero el producto que yo opero coincide con esto, es decir, los miércoles y los jueves es cuando más se mueve la cotización del euro dólar. Bueno, en este caso sí, ¿no? Cuando menos se mueve son los lunes, martes, cuando más se mueve son los miércoles y jueves, ¿no? Y los viernes, pues depende de los datos macro que tengamos en el escenario con vistas ya al cierre semanal. Es decir, debemos de conocer un poquito, ¿no? De cómo se desarrolla y qué personalidad tiene la cotización del producto que estamos operando. Y también debemos de conocer un poquito cómo se comporta a lo largo del año, cómo se comporta en el mes de enero, cómo se comporta en el mes de agosto, cómo se comporta en el mes de diciembre. No todos los meses en el mercado tenemos la misma liquidez. Por ejemplo, en diciembre baja muchísimo, en agosto también baja la liquidez. Es decir, debemos de tener todas esas pautas en cuenta y conocer los porqués, ¿no? De los movimientos de la cotización de un producto. Deben de tener en cuenta que el introducirnos dentro de la personalidad del producto que estamos operando es lo que nos va a dar la solidez y la soltura, ¿no? Para negociar un producto de renta variable. Como comentaba al principio, no todos los productos se comportan de la misma forma y debemos de conocer sus pautas, ¿no? No en todos los espacios de tiempo las cotizaciones se comportan de la misma forma y no en todas las épocas del año se comportan de la misma forma, ni no todos los días de la semana y tampoco en los distintos horarios operativos. Nada tiene que ver una sesión europea con una asiática o con una americana. Cada sesión tiene sus pautas, ¿no? Y todo esto para conocer la personalidad del producto que estamos operando, pues debemos de conocerlo al 100%. ¿No? ¿Podemos operar varios pares de divisas? Sí. Es como si podemos ser agricultores y relojeros al mismo tiempo. Un agricultor puede ser relojero y un relojero puede ser agricultor, sí, perfectamente. ¿Por qué no? Hay personas, hay inversores que manejan distintas empresas al mismo tiempo, pero con plena y absoluta seguridad que esas personas que manejan distintas empresas al mismo tiempo conocen la personalidad de ese negocio. Es decir, el agricultor conocerá la personalidad de su negocio y el relojero conocerá la personalidad de su negocio. ¿Que un relojero conoce la personalidad del agricultor y puede ser agricultor? Perfecto. Pero si quiere ser un buen agricultor, un relojero tiene y debe de conocer las pautas que sigue un agricultor y viceversa. Esto trasladado a los mercados de renta variable es lo mismo. ¿Conocemos el euro dólar, conocemos el libra dólar, el libra yen, el dólar CAD? Perfecto, si conocemos todos esos pares de divisas, no hay ningún problema para que los operemos. No hay ningún problema para que nos introduzcamos al mercado e intentemos sacarle un rendimiento a todos esos pares de divisas. Yo, por ejemplo, en esta diapositiva tengo presentados 6 pares de divisas. ¿Que los conocemos? ¿Que podemos trabajar con ellos con una soltura eficaz? Perfecto. ¿Que no conocemos estos 6 pares de divisas y solo conocemos el dólar franco suizo? Lo adecuado y lo lógico, y por nuestro bien, es que solamente trabajemos el dólar franco suizo. Eso debemos de tenerlo como primera parte de esta sesión educativa, ¿de acuerdo? Esta es la introducción, ¿de acuerdo?, de la sesión educativa y sobre todo de la primera parte, lo que quiero que les quede muy claro es que el producto que operemos hay que conocerlo, que no es lo mismo el oro que la plata, que el petróleo, que el IBEX 35, que el euro dólar o que la plata.
¿de acuerdo? Entonces debemos de estudiar, ¿no?, el producto que operemos. Y la conclusión de esta primera parte, pues bueno, es la de, ¿puedo plantearme el operar un par de divisas o varios? Sí, pero siempre desde un conocimiento de la personalidad y siempre de las capacidades operativas de mi tiempo libre y de mis capitales para invertir. Porque claro, entramos ya en las gestiones de capital, en los márgenes de riesgo y demás. Si yo quiero operar al mismo tiempo 8 pares de divisas o 10 y quiero abrir 10 operaciones al mercado, pero resulta que mi capital no me resiste a abrir 10 operaciones al mismo tiempo, pues también estaré limitado, ¿no?, por esa parte. Entonces, como comentaba también al principio, las capacidades, el conocimiento, pero también la gestión de capital, porque si yo quiero y no puedo, de nada me va a servir querer abrir 10 operaciones al mismo tiempo en 10 productos diferentes si mi capital no me resiste, ¿no?, abrir 10 operaciones al mismo tiempo porque mi margen de garantía no me lo permite, el broker con el que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos puntitos debemos de tenerlos muy en cuenta, ¿de acuerdo?, a la hora de introducirnos a negociar en la renta variable. Vamos a empezar a detallar, en primer lugar, las ventajas de operar un par de divisas solo, es decir, solamente si operamos un par de divisas. Y después veremos los inconvenientes de operar un par de divisas solamente. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con qué ventajas tenemos a la hora de operar, por ejemplo, si operamos solo el euro dólar. Bueno, pues tenemos una ventaja muy importante y es el conocimiento del par. Si nosotros dedicamos todo el tiempo a seguir el eurodólar, a operar el eurodólar día tras día, semana tras semana y año tras año, pues evidentemente vamos a lograr un conocimiento minucioso y un conocimiento perfecto de la cotización del eurodólar, cómo se mueve en el intradía, cómo se mueve en el intrasemana, qué pautas va marcando, tanto desde un punto de vista macroeconómico y fundamental como desde un punto de vista técnico, qué herramientas funcionan mejor, qué herramientas son acorde para la sesión europea, para la sesión americana o para la sesión asiática. Es decir, que el operar un par de divisas única y exclusivamente, bueno, pues evidentemente nos va a dar esa ventaja, ¿no?, de conocerlo muy, muy, muy bien. Saber cuántos puntos suele generar una vela de 5 minutos para considerarla potente o para considerarla débil, cuántos puntos se mueve diariamente. En fin, vamos a conocer al final, si operamos un único producto a lo largo de los meses y a lo largo de los años, lo vamos a conocer a la perfección. No es lo mismo la condición de mercado que nos marca el euro dólar históricamente, que es la diapositiva que estamos viendo en estos momentos. Los movimientos del euro dólar son más definidos y más nobles que los del libra dólar. Los del libra dólar siempre son más nerviosos, más contratendenciales, es decir, fluctúa más la cotización, ¿no? Y entonces, si yo opero solo el libra dólar o opero solamente el euro dólar, pues voy a conocer estas pautas históricas que me marca la cotización bien del euro dólar, si quiero operar solamente el euro dólar, o bien del libra dólar, que las condiciones de mercado, pues bueno, históricamente son muy diferentes. Los recorridos diarios que recorre el libra dólar no tiene nada que ver con los recorridos de el euro dólar. Es decir, debemos de conocer, y si operamos solamente un par de divisas, pues bueno, entre comillas, nos va a ser más fácil salir al mercado, ¿no? Nos va a ser más fácil porque el producto lo vamos a conocer de una forma muchísimo más minuciosa, ¿no? También nos va a proporcionar algo muy importante, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando tenemos un dato de alto impacto, ¿no? Cuando tenemos un dato de alto impacto, no es lo mismo unos datos de empleo de Estados Unidos
no es lo mismo el impacto que genera en una cotización del euro dólar históricamente que el impacto que genera en una cotización como el euro libra. No tiene nada que ver. En el euro libra suele generar un impacto muy pequeño, de 25, 30 puntos a lo sumo, en unos datos de empleo de Estados Unidos. Sin embargo, en un euro dólar puede provocar un movimiento de 70, 80, incluso de más de 100 puntos. Estamos hablando en los primeros impactos, ¿no? Es decir, debemos de saber también un poquito cómo se comportan las cotizaciones en momentos críticos de mercado, no solamente en condiciones de mercado normales, ¿no? Cuando las cotizaciones fluctúan en sus cursos normales y no hay nada raro en los mercados, ¿no? También debemos de conocer esas pautas que marcan en momentos complicados como en momentos de eventos importantes o de datos macroeconómicos importantes cuando hay algún movimiento brusco. Repito, no es lo mismo los movimientos que tiene el euro libra en un dato de empleo, digo los datos de empleo de Estados Unidos por poner un ejemplo, ¿no? No es lo mismo que el impacto que tiene el euro dólar, el libra dólar o el dólar yen, ¿no? Los impactos son muy distintos en unos pares de divisas que en otros, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos a la hora de trabajar dentro de un par de divisas solamente es que voy a identificar de una forma más certera qué herramienta debo utilizar en cada momento, ¿no? Debemos de tener en cuenta que no todas las herramientas son óptimas para cualquier condición de mercado. Esto lo deben de tener muy claro, ¿no? Todos los operadores. Un movimiento direccional, como vemos aquí en esta diapositiva, no tiene que ver nada con un movimiento de rango direccional alcista. Es decir, las herramientas a utilizar en las distintas condiciones de mercado deben de ser distintas. ¿De acuerdo? Y luego, dentro de esas herramientas que nosotros utilicemos y dentro de esas condiciones que nos muestren las cotizaciones de los pares de divisas que estemos operando o del par de divisas que estemos operando, pues también irán dentro nuestras preferencias, ¿no? Si nos gusta operar con unas bandas de Bollinger, con una línea de tendencia, roturas de quiebres de máximos o mínimos, la condición de mercado va a ir siempre directamente ligada a lo que es la condición de mercado que me marque la cotización de ese producto en la temporalidad que yo quiera trabajar. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el Libra Yen en una temporalidad de 1 hora, en una temporalidad de 30 minutos y en una de 15 minutos. El mismo día, a la misma hora, en los 161,47, cuando la cotización está en el mismo nivel y, sin embargo, como tenemos distintas temporalidades, las condiciones de mercado son diferentes. Todo esto debemos de conocerlo, ¿no? Y si operamos un par de divisas, mucho más, porque si operamos solamente un par de divisas, debemos de testear eficazmente y debemos de examinar la cotización en distintas temporalidades para buscar la condición de mercado que sea más acorde a nuestra forma de operar o para buscar la condición de mercado que nos muestre más fiabilidad con la herramienta que nosotros queremos utilizar. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, sobre todo si operamos con un par de divisas. Si operamos solamente con un par de divisas, no nos va a quedar más remedio que buscar oportunidades y buscar opciones en distintas temporalidades, porque no todos los días vamos a tener las mismas oportunidades en las mismas temporalidades, ¿de acuerdo? No todos los días vamos a tener una condición óptima de mercado en una temporalidad de 5 minutos, no todos los días vamos a tener una condición de mercado óptima en 30 minutos. Debemos de buscar la condición de mercado acorde a nuestra forma de operar y acorde a lo que me está ofreciendo el mercado ese día. Todas estas pautas debemos de tenerlo muy claro. ¿Ventajas de operar un solo par de divisas? Bueno, pues que al final, como comentábamos, lo vamos a conocer muy bien. Y otra ventaja que tiene el operar un solo par de divisas es la gestión de capital. Nosotros cuando abrimos una operación al mercado y, por ejemplo, vamos a buscar 20 puntos, 30 puntos,
sabemos lo que vamos a ganar o lo que vamos a perder en esa operación, en cuestiones monetarias, ¿no? Es decir, en una operación de 30 puntos, ¿cuánto voy a ganar? Bueno, pues $30. ¿Cuánto supone eso en mi divisa nacional? Bueno, pues supone 25 euros, por poner un ejemplo. Vale, si opero un par de divisas solo, ya sé exactamente lo que voy a ganar o lo que voy a perder. Pero si opero muchos pares de divisas, la gestión de capital ya se me distorsiona un poquito y tengo que echar mano de la calculadora para ver cuánto supone el PIC de libra yen o el PIC del euro con el dólar canadiense o cuánto vale el punto del oro, el punto del DAX alemán. Es decir, ya me salgo, ¿no?, de mis gestiones habituales. El trabajar con un par de divisas, evidentemente, pues genera estas facilidades también en gestión de capital. Pero no todo es dulce, evidentemente, trabajar con un par de divisas solamente. Inconvenientes los hay muchos, vamos a enumerarlos. ¿Qué inconvenientes encontramos a la hora de operar con un solo par de divisas? Bueno, pues que si nosotros estamos operando solamente un par de divisas y tenemos un dato macroeconómico de alto impacto o algún evento extraordinario a la vista, pues nos vamos a ver un poquito complicados a la hora de operar. ¿Por qué? Bueno, pues porque si queremos introducirnos a operar el euro dólar y vamos a tener lo que es un dato macroeconómico en media hora, pues no deberíamos entrar al mercado. Y si solo conocemos un par de divisas y solo operamos un par de divisas, pues hombre, estaríamos vendidos. No podríamos operar en el mercado. O si entramos al mercado, debemos de saber que vamos a asumir un riesgo muy importante, porque entrar antes de un dato macroeconómico, aunque se conozcan muy bien las fluctuaciones de ese dato macroeconómico, etcétera, pues bueno, siempre vamos a entrar con un poquito de riesgo adicional, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los inconvenientes que tenemos a la hora de operar un par de divisas única y exclusivamente, sobre todo en datos macro o también en eventos importantes como conferencias de prensa, por ejemplo, de Mario Draghi, ¿no? Las tradicionales y conocidas conferencias de Mario Draghi que suelen generar muchísima volatilidad en el mercado, salvo la última, ya lo sé, que se mostró la cotización muy, muy tranquila, ¿no? Pero sabemos que el señor Draghi, pues bueno, siempre genera volatilidades extremas en las cotizaciones, ¿no? También debemos de tener en cuenta que si se produce una paralización de la cotización. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en escena la cotización del euro franco suizo. Si no lo saben, se lo explico. El euro franco suizo fue intervenido, este par de divisas fue intervenido en septiembre del año 2011 por el Banco Nacional Suizo y estuvo pues casi 4 años, 3 años y medio largos intervenido, donde no fluctuó, estaba siempre en la barrera del 1,20 que lo tenía como suelo el Banco Nacional Suizo, ¿no? Entonces, si nosotros operamos el euro con el franco suizo y tenemos una intervención de un banco central que nos paraliza la cotización, pues se nos ha estropeado el negocio, ¿no? Tendremos que buscarnos otro par de divisas, otro producto. Es decir, un par de divisas, el que yo llevo estudiando muchos años, un par de divisas que lo conozco a la perfección, un par de divisas que opero todos los días y que me da un rendimiento anual, pero resulta que ha sido intervenido por un banco nacional, lo ha paralizado y bueno, pues no puedo negociar con él porque la cotización está congelada, está paralizada, no puedo negociar en él, entonces voy a tener un inconveniente muy grande porque ahora tengo que iniciar el camino otra vez. Por haber estado operando un solo par de divisas durante muchos años, ahora resulta que está congelado, no sé por cuánto tiempo va a estar congelado, ha estado 3 años y medio, pero podría haberse tirado 10 años perfectamente. Entonces, tengo que volver a iniciar otra vez y tengo que volver a conocer la personalidad de otro par de divisas distinto. Este es uno de los grandes inconvenientes que tiene el operar solamente un producto. Puede pasar también con una materia prima o con un índice bursátil. Hay índices bursátiles que a lo largo de la historia se han quedado paralizados por alguna cuestión. Hay pares de divisas que están intervenidos y están paralizados desde hace muchos años. Con las materias primas también sucede en cosas similares.
Entonces, bueno, es uno de los inconvenientes, evidentemente es uno de los grandes inconvenientes que tiene el operar única y exclusivamente un par de divisas, ¿de acuerdo? Si la cotización presenta movimientos excepcionales, es decir, estamos la semana pasada y las semanas anteriores, pues sabemos que hemos tenido movimientos excepcionales en el mercado, sobre todo en los cruces con el euro y en los principales índices bursátiles, sobre todo en las aperturas semanales, gap brutales de más de 100 puntos, ¿no? Que hemos tenido, por ejemplo, en el euro dólar o en los índices bursátiles europeos. En estas condiciones excepcionales de mercado, siempre suponen un riesgo adicional para estos productos, ¿no? Si operamos solo el euro dólar, queramos o no, estamos expuestos a riesgos. Estamos expuestos a unos riesgos adicionales porque estamos operando un producto el cual está sometido a una tensión diaria. Sabemos que las negociaciones de las instituciones europeas con el gobierno griego han sido largas, han sido muy extensas, han sido muy duras y bueno, de momento hay un preacuerdo, hay un principio de acuerdo, el Parlamento griego tiene que aprobarlas, en fin, será para largo tiempo. Pero hemos vivido 3 semanas con el mercado muy tenso. Si nosotros operamos el euro dólar, el DAX alemán o el IBEX 35, debemos de saber que estamos expuestos a riesgos adicionales, sin duda. Y si no sabemos adaptarnos a esas condiciones de mercado excepcionales, si no somos operadores experimentados, nos puede hacer daño el mercado, evidentemente. Es otra de las dificultades que nos vamos a encontrar a la hora de operar un producto solamente. ¿De acuerdo? Cuando la cotización, en vez de quedarse paralizada, como hemos visto anteriormente en la diapositiva del euro franco suizo, es el caso contrario, ¿no? Cuando las cotizaciones fluctúan con mucha violencia, nos abren con gaps muy importantes. Sabéis que los gaps, los stop de pérdidas, la herramienta que nos ofrecen los brokers para colocar nuestros stop de pérdidas, no los van a respetar porque no hay precio, ¿no? Entonces son riesgos adicionales que debemos de conocer si operamos única y exclusivamente un par de divisas o cualquier otro producto. Y eso, pues bueno, debemos de saberlo, ¿no? Que es un riesgo y un inconveniente dentro de los inconvenientes que estamos viendo y que estamos analizando de operar un par de divisas única y exclusivamente, ¿no? También, y como último inconveniente, vamos a ver si yo, pero un inconveniente que tenemos y en lo que debemos de fijarnos muy mucho, ¿no? Es que si yo quiero operar un solo par, debo de tener muy en cuenta que no todos los días lo voy a poder operar en la misma temporalidad, ¿no? Ya lo hemos comentado también un poquito antes. Debo de buscar la temporalidad adecuada. Habrá días que en una temporalidad de 5 minutos, por ejemplo en esta, podamos trabajar y otros días pues tengamos que irnos a una temporalidad de 30 minutos porque nos ofrece más garantías, ¿no? Por la razón que sea, porque a mí no me gusta operar rangos. Y en el día de hoy la cotización del euro dólar, ¿vale? Me ofrece una temporalidad de 5 minutos, me ofrece una condición de rango. A mí no me gusta el rango para operar. Es un supuesto, ¿eh? No estoy afirmando que a mí no me guste el rango para operar. Estoy hablando en terceras personas, ¿de acuerdo? Entonces, si a la persona que está operando el euro dólar no le gustan los rangos para operar, tendrá que buscar alguna temporalidad, ¿de acuerdo? Una temporalidad de 30 minutos o una de 15 minutos, donde pueda encontrar oportunidades de negocio y donde las herramientas que esté acostumbrado a utilizar pues le sean de utilidad. Si nosotros nos empeñamos en utilizar en una condición de rango como es esta, herramientas a favor del movimiento del precio, pues ya estamos actuando mal, ¿no? Ya estamos utilizando herramientas que no debemos utilizar en condiciones de rango y viceversa. Si queremos utilizar estrategias contratendenciales en movimientos definidos con direcciones alcistas o bajistas, pues también estaremos actuando mal. Es decir, tenemos que buscar el sitio, ¿no? Y no todos los días, si operamos un solo par de divisas, nos va a ofrecer la condición de mercado óptima para negociarla.
en la temporalidad que yo estoy acostumbrado a negociar. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a negociar en una temporalidad de intradía de 15 minutos, ¿no? Y nos ofrece una condición que no va acorde a nuestras estrategias y a nuestra forma de operar. Tendremos que irnos de ahí, tendremos que irnos a una temporalidad de 30 minutos, de 1 hora, de 5 minutos, en fin. Buscar una condición de mercado que sea óptima para la negociación del producto que yo estoy operando en el día de hoy, ¿no? Este es un inconveniente, evidentemente, de operar un par de divisas única y exclusivamente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con la tercera parte de esta sesión educativa. Vamos a ver ventajas e inconvenientes de operar con varios pares de divisas o con varios productos, como si operamos con 4 pares de divisas, 2 índices bursátiles, el oro y el petróleo, ¿no? Por poner un ejemplo, si manejamos 6, 7, 8 o 10 productos diferentes, ¿no? Vamos a ver cuáles son las ventajas de operar con varios productos a la vez y también vamos a ver cuáles son los inconvenientes. En primer lugar, esta diapositiva lo que nos quiere decir es que la diversificación aumenta las capacidades operativas y la diversificación aumenta las probabilidades de éxito. De eso no podemos tener ninguna duda. Si nosotros trabajamos más productos, la diversificación, la diversidad, ¿de acuerdo? Siempre nos va a proporcionar mayores probabilidades de éxito a la hora de operar. De eso no nos quepa ninguna duda. Nos hará además tener una visión muy generalizada de los mercados de renta variable. Y esa visión generalizada nos va a dar el sentimiento inversor que cada día se masca en el mercado. Y esto es importantísimo luego para saber desenvolvernos en cualquier par de divisas que operemos, ¿no? Tener una visión general de los principales índices bursátiles, qué están haciendo, si están en positivo, si están en negativo. Tener una visión general de qué es lo que están haciendo los principales cruces con el yen, tener una visión general de qué es lo que están haciendo los principales cruces con el dólar americano. En definitiva, esa visión general nos va a proporcionar la sangre, ¿no? La sangre y el nervio del mercado en el día en el cual estamos negociando en él. Y eso es importantísimo para introducirnos en la renta variable de una forma eficaz. Las ventajas, la primera y primordial es esta que estamos detallando, es decir, nos pone en el sitio y nos centra en lo que son los mercados de renta variable. A la hora de operar con varios pares de divisas o con varios productos, puedo elegir, evidentemente. Esto es importantísimo, ¿no? Si yo manejo diariamente 6 pares de divisas, presento esta diapositiva con 6 pares de divisas diferentes, iré buscando dónde tengo las mayores probabilidades. ¿En el euro dólar tengo hoy alguna probabilidad? Sí, no, ¿por qué? Por la dirección que tiene, por los refugios históricos que tiene cercanos, porque hay una herramienta que a mí me dice que esto se va en compra o se va en venta. No me gusta el euro dólar, me gusta más el dólar franco suizo, o me gusta menos y me gusta más el euro yen. Es decir, una visión general y el tener la capacidad para poder operar con varios productos a la vez, evidentemente nos va a dar más soltura, nos va a dar una mejor visión de mercado y nos va a proporcionar a la larga mejores rendimientos en el mercado, sin duda alguna. Pero para poder operar estos 6 pares de divisas debemos de conocerlos. Eso es imprescindible. Lo que no podemos hacer es ponernos a operar estos 6 pares de divisas sin saber y sin conocer la personalidad de estos 6 pares de divisas, porque entonces volveremos al oscurantismo y de ahí directamente al precipicio, ¿no? Y al fracaso en el mercado. Ventajas de operar con varios pares de divisas, que voy a tener varias opciones a lo largo del día o a lo largo de la semana, ¿de acuerdo? Y voy a tener una visión de mercado mucho mejor. También, si yo opero
con 3 pares de divisas diferentes, voy a poder buscar oportunidades, ¿no? Esta diapositiva ya la hemos visto anteriormente. Voy a poder buscar oportunidades con herramientas diferentes y voy a poder buscar la secuencia de mercado que a mí me ayude a tomar decisiones en el día de hoy. En el día de hoy o en el día de mañana, cuando yo vaya a salir al mercado. Puedo elegir un par de divisas que marque unas condiciones de mercado acorde a mi forma de operar y acorde a las herramientas que yo utilizo habitualmente. Si yo utilizo habitualmente unas bandas de Bollinger, por poner un ejemplo, pues necesitaré buscar un producto, necesitaré buscar una temporalidad que me marque una condición de mercado óptima para trabajar con las bandas de Bollinger. No se piensen que cualquier indicador técnico, cualquier herramienta, como hemos comentado 1000 veces, sirve para cualquier producto o para cualquier condición de mercado. Eso es imprescindible conocerlo. De ahí vienen la mayoría de los fracasos, ¿no? En la negociación de la renta variable, el pensar que cualquier herramienta sirve para cualquier producto, para cualquier temporalidad y para cualquier condición de mercado. No. Tenemos que saber qué herramienta estamos utilizando en cada momento operativo. Una de las ventajas que tiene, sin duda alguna, es que yo puedo elegir el par de divisas que me presente condiciones de mercado óptimas para la negociación. Otra de las ventajas que tiene operar varios pares de divisas es que si, por ejemplo, vienen unos datos de empleo de Estados Unidos, esta es una secuencia de unos datos de empleo de Estados Unidos, donde la cotización del euro dólar suele mostrarse muy violentamente siempre, con los datos de empleo de Estados Unidos, suele tener movimientos alcistas y bajistas muy potentes, ¿de acuerdo? Si yo solamente opero el euro dólar, estaré vendido, estaré, como comentábamos anteriormente, en los inconvenientes de operar solo un par de divisas. No podré operarlo o si lo opero sabré que estoy expuesto a los peligros y a las fluctuaciones importantes. Ahora bien, si opero varios pares de divisas o varios productos, buscaré un producto que no esté implicado en esos datos de empleo de Estados Unidos. Es difícil, evidentemente, estaréis pensando muchos de vosotros, ¿no? Porque los datos de empleo de Estados Unidos generalmente mueven a todos los mercados de renta variable, pero siempre hay algún par de divisas que se mueve menos, por ejemplo, el euro libra que hemos detallado anteriormente, ¿no? Siempre hay pares de divisas que no tienen fluctuaciones importantes en momentos complicados de mercado. Y si yo conozco el euro libra, lo puedo trabajar en un dato de empleo de Estados Unidos, en un Producto Interior Bruto de Australia, en fin, en cualquier dato macroeconómico debemos de ir buscándole las vueltas a las cotizaciones de los productos que operemos y si manejamos más de un par de divisas, podemos evitar el riesgo para trabajar en los pares de divisas que no estén sometidos a riesgo. Esto es fundamental. Evitar el riesgo en los mercados de renta variable es básico, porque si no evitamos los riesgos estamos perdidos totalmente. Es lo primero que debe de aprender un operador cuando se introduce a la renta variable. Evitar riesgos, básico y fundamental. Una vez que sabemos evitar riesgos, después ya podremos aprender a ganar y a conseguir rendimientos, pero lo primero, evitar los riesgos. Ventajas que tiene operar más de un par de divisas o más de un índice bursátil, la paralización y la congelación de un producto, como hemos visto antes, el euro franco suizo. Si se congela la cotización de un producto, bueno, si opero 20 pares de divisas, podré seguir operando los otros 19. A mí me da igual, como me dio igual personalmente, que congelaran el euro-che. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque manejo gran cantidad de pares de divisas y, bueno, que congelen uno tampoco supone tanto. Supone un 0,4%, un 0,5% de tu negocio global, ¿no? En cuanto a operativa. Esta es otra de las ventajas que también tenemos a la hora de operar, ¿no? Si manejamos varios pares de divisas, pues bueno, tendremos oportunidades de ir buscando las vueltas, ¿no? Tendremos oportunidades de trabajar en otros productos y en otros pares de divisas. Bueno, hemos visto las ventajas de trabajar con varios pares de divisas, pero evidentemente también tiene algunos inconvenientes que los vamos a detallar a continuación. Por favor, moderador, ¿me puede decir el tiempo que queda para la sesión? Más que nada para hacernos una idea.
que tiene que ir acabando la sesión. Vale, pues nos quedan solamente los inconvenientes, ¿de acuerdo? Que tenemos a la hora de trabajar con los mercados de renta variable y cuando trabajamos varios productos. Evidentemente, el conocimiento, ya lo hemos explicado. Ese es el primer inconveniente, que si queremos trabajar el IBEX 35, el DAX alemán, el euro dólar, el AUFUSD o el crudo, tenemos que conocerlos, no nos queda otra. Si no los conocemos, no tendremos probabilidades de éxito, ninguna. Tenemos que conocer el producto. Ese es el mayor inconveniente que tiene a la hora de trabajar con varios productos a la vez, que tenemos que conocerlos, ni más ni menos. Requiere de un esfuerzo mayor, ¿de acuerdo? Puesto que debemos de conocer todos los pares que operamos, además a la perfección. Lo que no podemos hacer es abarcar mucho y apretar poco, como comentábamos hace un ratito en la sesión. No por trabajar más pares de divisas vamos a ser más eficientes. Para ello debemos de conocernos. Es decir, que en el mercado y en los mercados de renta variable no existen las reglas fijas, no se confundan y no se equivoquen. Por ello es mejor trabajar un par de divisas o trabajar varios. La respuesta es contundente y muy sencilla. Depende de nuestro perfil de inversor, depende de nuestras capacidades económicas, depende de nuestro tiempo libre para invertir, depende de nuestras capacidades operativas. Conclusión. Cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de si podemos operar un par de divisas, si podemos operar 2, 4 o 27. Para ello están los profesionales. Si no tienen muy claro su perfil de inversor, si no saben cuántos pares de divisas están preparados para operar o cuántos productos. Para eso estamos en Forex Índices o en cualquier otra empresa profesional. Acudan a ellos. Si no quieren acudir a nosotros, acudan a otros profesionales, pero a profesionales de verdad. ¿De acuerdo? Le asesorarán con mucho gusto y le dirán cuál es el camino que tienen que seguir. En Forex Índices estamos para atenderle, para asesorarle a través de nuestros teléfonos, Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página. Disponemos de varios servicios gratuitos y también de pago, asesorías personalizadas, planes de enseñanza personalizados, planes de negocio, análisis gratuitos, formatos de vídeo, formatos de texto, biblioteca, en fin. Si necesitan de nosotros, simplemente tienen que ponerse en contacto a Forex Índices y les atenderemos con muchísimo gusto. Mientras colocáis alguna pregunta en la sala, simplemente deciros que, bueno, la negociación en la renta variable, como siempre comentamos los profesionales, es muy complicada, es muy difícil, requiere de unas pautas a seguir, muy duras, muy complicadas, pero si las seguimos seremos eficientes. Si no las seguimos, estaremos perdidos siempre en el desierto o en el bosque intentando buscar una salida sin encontrarla jamás, ¿no? La negociación es muy complicada, incluso para los que llevamos muchos años. ¿De acuerdo? Eso deben de tenerlo muy en cuenta. Por ende, llegamos a una conclusión muy sencillita. Las personas que llevan poco tiempo en el mercado, pues bueno, evidentemente también le va a ser muy difícil tirar para adelante, ¿no? Si a los que llevamos tiempo nos es difícil porque el mercado es cambiante todos los días, para los que llevan menos tiempo en el mercado, pues evidentemente será más difícil. Asesórense, si tienen dudas, pregunten a profesionales y antes de introducir dinero real en el mercado, por favor, entren al mercado con dinero real única y exclusivamente cuando tengan claro que están preparados para ello. Nada más, veo que no hay ninguna duda, ningún comentario. Fernando dice que todo clarito como siempre. Muchísimas gracias a Fernando y a todos los asistentes. Buena sesión americana, buen negocio y mañana desde Forex Índices estaremos con todos ustedes a primera hora de la sesión asiática en nuestra sala de trading y con los formatos de vídeo. Gracias a todos y hasta mañana.